¿Pero me reconocen el derecho? Vamos, Abril, reconoceme el Y derecho. sí, te tenemos que reconocer el derecho. Podés elegir si querés grabarlo o no. No, no tengo problema. Conmigo no tengo problema. Saben que no. La verdad es que... Bueno, ¿querías preguntar algo más, Adán? Bueno, vamos con las características. Vamos a hacer un repaso. Hablamos de que la amenaza debe ser grave, debe ser injusta. Otra de las características que debe tener la amenaza es debe tener cierta característica de idoneidad. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que tener la capacidad suficiente como para crear un estado de alarma o temor que requiere el tipo objetivo sobre el sujeto pasivo. ¿Está? A esto tiene que ver que también la jurisdicción debe ponderar cuando existe o no existe idoneidad en la amenaza. Vuelvo a repetir lo que les dije hace unos momentos. Las amenazas proferidas en el curso de una discusión o pelea no tienen la entidad o idoneidad y no se dan los requisitos del tipo objetivo. Así también debo poner en consideración de ustedes que tiene que digamos, juicio de ponderación que realiza el órgano jurisdiccional tiene que ser, si bien, como bien dije, en el curso de una pelea no se darían las circunstancias, pero por ejemplo, ante otras situaciones como pueden ser en un contexto de violencia de género, de violencia intrafamiliar, o también, por ejemplo, en situaciones riesgosas como son en los centros penitenciarios, ¿no? No es lo mismo amenazar a alguien en una situación de violencia de género o de violencia institucional, porque una manifestación tangencial que implique alguna situación de violencia, en estas situaciones de violencia familiar, violencia de género o situaciones que, por ejemplo, que se dan en el servicio penitenciario, la jurisdicción debe tomarlas en debida consideración, y nunca más en estos momentos en los cuales nos toca desarrollarnos. No es decir, bueno, pero le dijo que le iba a pegar una cachetada. No, esperen, disculpen. En un ámbito de violencia de género, violencia intrafamiliar o en un caso como puede ser que se profiere este tipo de situaciones dentro de una situación penitenciaria, la jurisdicción las debe tomar en debida forma. Bien. Y otra de las situaciones con las cuales se caracteriza la amenaza es la seriedad. O sea, tiene que haber una relación de causalidad directa entre el daño anunciado y la posible realización y de que ocurra esa situación. Siempre esta situación debe estar sujeta a, podríamos decir, la voluntad o, vamos a utilizar un término zafaroniano, la dominabilidad del sujeto activo. Bien. En cuanto a los medios comisivos, que también integran el tipo objetivo, se aceptan hoy por hoy todos los medios comisivos, a saber, el oral, el escrito, la utilización de gestos, sobre todo gestos o ademanes en el ámbito de violencia intrafamiliar o violencia de género. Están grabando a pedido de Adán y él dijo que de algunos. Lo que voy a hacer es a mero título ejemplificativo para que los alumnos entiendan. No, lo digo porque después lo sacan de contexto a lo que voy a realizar y termina. Manuel hizo en una clase, por ejemplo, si en una situación de contexto le hacen a uno, esto no puede ser así de, voy a expresar una sonrisa, hace una señal de decapitación, ¿ok? Hablando mal y pronto. O
Y en una situación, como veníamos diciendo, de violencia intrafamiliar, o de violencia de género, esto tiene la entidad suficiente y la idoneidad suficiente como para que se den los requisitos del tipo objetivo del 149 bis. Con respecto a me quedé pensando en la situación que me manifestó Abril en cuanto a esa situación que se puede dar de que se tome una interpósita persona para efectuar una amenaza sobre un tercero. Dice, se pueden dar algunas situaciones cuando yo digo que cualquier medio comisivo también lo es un correo electrónico. ¿Está? O los chats. No es necesaria que la víctima esté presente, en algunos casos, en el lugar donde se anuncia el mal. Ahí va, me parece que una situación sobre las que vos hacías referencia. Me parece que puede darse en esas situaciones. ¿Está? ¿Sujeto Gracias. activo? No, por favor. Sujeto activo, cualquier persona. ¿Está? Es un delito común. Sujeto pasivo, y aquí hago una referencia, si se quieren, casuística, es que vieron estos requisitos que tiene el tipo objetivo, idoneidad, seriedad y demás. Por consiguiente, respecto del sujeto pasivo, debe ser cualquier persona que tenga una capacidad de entendimiento y de comprender la amenaza, podríamos decir, ya que si no tiene esa capacidad de intelección, no podría tener la capacidad de sentirse amedrentado o no mediante esa manifestación. ¿Está? Bien. A ver si Graciela se acopló, y a Emanuel, que tiene una foto, creo que es un gato o algo parecido, muy bonito. Vamos a interactuar un poco. Díganme, ¿cuál es el tipo subjetivo? ¿No sería dolo en dolo directo? Ajá, El autor tiene perfecto. la intención de generar en la otra persona este sentimiento de temor. Bien. O sea, es el dolo directo de primer grado. ¿Está? Querer y conocer la realización del tipo objetivo, esa es la definición de dolo, ¿no? O una definición bastante consensuada de dolo, y esta es la situación. Perfecto. Vamos a indagar un poquito más, yo para que participemos un poquito más. Consumación y tentativa. Guarda con esto que generalmente se los van a preguntar y tengan muy en cuenta estas situaciones en particular. Es un delito formal y es un delito de peligro. Está bien, podemos ponernos de acuerdo. Es un delito formal y es un delito de peligro y de peligro concreto. Por estos requisitos de seriedad, idoneidad y demás, me habla de la concreción de un peligro. ¿Está? Y digamos que se consuma el tipo penal cuando la amenaza llega a conocimiento del sujeto pasivo, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Por consiguiente, siendo un delito formal y un delito de peligro, esto nos permite afirmar con cierto grado digamos, con no miedo de equivocarnos, que es muy difícil en este tipo de delitos admitir la tentativa, ya que si el delito es un delito de mera actividad y se consuma con el conocimiento, pareciera ser bastante poco probable que por una causa ajena a la voluntad del sujeto pasivo no se consume la figura. ¿Bien? Entonces, la tentativa es de difícil. Otra de las situaciones a tener en cuenta, si a ustedes le preguntan este tipo de situaciones, tengan muy presente que es un tipo penal subsidiario, ya que puede ser medio para la comisión de otro delito. Por ejemplo, en un supuesto
delito de robo agravado por el uso de armas, bueno, aquí tendríamos una figura agravada de las amenazas, ya lo vamos a ver a continuación. O, por ejemplo, cuando habla de esto el doctor Gabriel Bombini, bien señala que puede darse un caso de concursalidad por subsidiariedad en el caso de que exista una amenaza respecto del delito de abuso sexual con acceso carnal previsto en el artículo 119, tercer párrafo. Hay una situación de desplazamiento de una figura hacia otra. Bien, vamos a las formas agravadas. Cuando ahí dice, en este caso la pena será de 1 a 3 años de prisión si se emplean armas o si las amenazas fueran anónimas. Bien, ustedes ya vieron toda la temática de armas, ¿sí o no? Ingresaron ya para el primer parcial, ¿no? Bien. Digamos que el fundamento de agravación de la figura básica respecto de esta situación prevista en la última parte del primer párrafo del 149 bis es el mayor grado de peligrosidad que implica la utilización de un arma. Cuando hablamos de armas, se refiere tanto a todo tipo de arma, no solo a las de fuego, sino también a las armas blancas. Pero tienen que tener, estamos hablando de armas, no de armas impropias, estamos hablando de armas propias, cualquier tipo de arma propia. El requisito central, como bien establece el 149 bis, es que se emplearen, quiere decir que en la amenaza se debe emplear el arma. O sea, se debe hacer uso del arma. Hay una discusión, es si la mera exhibición del arma es susceptible de entrar en la agravante o no. Digamos que hoy por hoy la doctrina mayoritaria dice la simple exhibición luego de o previo a la realización de la amenaza constituye la situación del agravante. El caso típico de aquella persona que lleva en su cintura un arma, amenaza a otra y le exhibe. Bien. Y la otra es cuando las amenazas fueren anónimas. Aquí, el fundamento de reproche es el mayor temor, o podríamos decirlo de otra manera, la mayor alarma que le ocasiona o le produce al sujeto pasivo la circunstancia de no saber quién es la que le profiere la amenaza. Obviamente, tienen que tener aparte todos los requisitos que ya vimos de la primera parte del 149 bis. También en cuanto a las formas, sobre todo de esta última, puede ser por cualquier medio, oral, escrito y demás. ¿Bien? Obviamente es participa de las mismas características que ya hemos visto: delito doloso, instantáneo, dolo directo de primer grado, con toda la temática de la consumación y tentativa que ya hemos visto. ¿Bien? ¿Puedo seguir respecto de coacciones? Que es la segunda parte. Será reprimido con reclusión de 2 a 4 años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. Que quede claro, y esto ya es un posicionamiento, que no se trata de una amenaza agravada. No, es un tipo penal independiente. Mal que le pese al legislador constitucional. Ya que el mal amenazado requiere específicamente la exigencia del hacer, no hacer o tolerar. Vamos a los componentes del tipo objetivo. Los componentes del tipo objetivo
digamos que la conducta prevista en el segundo párrafo es cualquier acción que anuncie la realización de un mal, utiliza la amenaza, pero con un fin específico. ¿Cuál es ese fin específico? Imponer su voluntad para que el sujeto pasivo realice una conducta o omita la realización de una conducta. ¿No? Esos son los requisitos de la acción. Por consiguiente, la conducta que debe desplegar el sujeto activo es aquella que tiende a que el sujeto pasivo, de forma libre, exprese su determinación o decisión. ¿Sí? Las formas previstas es obligar, que quiere decir impulsar a hacer o cumplir una determinada acción. Esto también prevé sus dos figuras, tanto la activa como la omisiva, hacer o no hacer. Tolerar es soportar, es permitir, me gusta más aceptar, que se haga algo que no se quiere. Fíjense que dice, será reprimido el que hiciere uso con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. O sea, si quieren ustedes, lo que el fundamento de reproche tiende a sancionar el modo, vuelvo a repetir a mi compañero de cátedra, Gabriel Bonini, señala bien cuando dice que se sanciona el modo antisocial de exigir, el medio prepotente del requerimiento. Ese es el fundamento. Vuelvo a decir, puede ser cometido el delito por cualquier persona y respecto del sujeto pasivo, hago las mismas referencias que hice para el tipo penal de la amenaza. Debe ser una persona que tenga capacidad de autodeterminación. Es un delito doloso, materializable el tipo subjetivo por el dolo directo de primer grado. Es un delito instantáneo o de mera actividad, no requiriendo para que se consuma el delito que el sujeto pasivo haga o deje de hacer. Por consiguiente, hago las mismas manifestaciones respecto de la tentativa que hice con respecto al tipo penal de amenazas. ¿Bien? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Yo me dije que iba a hablar media hora, ya llevo 40. Como siempre no les cumplo, les pido mil disculpas. Vamos a las coacciones agravadas. Si ustedes observan el primer párrafo del 149 ter, contiene el mismo, si bien cambia la intensidad del reproche, pero cuando las mismas se emplearen armas o si las amenazas fueran anónimas. Por consiguiente, lo damos por lo que ya dijimos. Respecto del inciso segundo, es si las amenazas tuvieran como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. Está aquí, cuando hablamos de medida, podríamos decir, o cuando el código habla de medida, debe tenerse en cuenta o debe de clasificarse esta situación como cualquier tipo de resolución, disposición o concesión de un acto de actividad gubernativa. ¿Está? Que puede ser tanto a nivel nacional como a nivel provincial o municipal. Y puede tratarse de, por ejemplo, beneficios respecto de algún tipo de contratación que se haga respecto del Estado, alguna licitación, son situaciones que se dan en la práctica cada vez, desgraciadamente, con mayor intensidad, o beneficios fiscales. Aquí y esto por ahí, si alguien le preguntara este tipo penal en particular, buscaría como, para ver si entendieron la figura, hay una diferenciación entre
sujeto activo y sujeto pasivo, porque sujeto activo es un delito común, puede ser realizado por cualquier persona. No así el sujeto pasivo. El sujeto pasivo no puede ser cualquier persona. No, debe revisar esta característica determinada de debe ser agente de algún poder público. Por consiguiente, digamos que es un delito especial propio respecto del sujeto pasivo. ¿Mm? Y el sujeto pasivo es aquel que puede o tenga la posibilidad de disposición, de resolución u otorgamiento de lo que se le requiere. ¿Está? Es aquel que tiene a cargo o puede emitir la resolución. No, por ejemplo, a ver si alguno trabaja en tribunales, no a la persona que está en mesa de entradas o al recepcionista. ¿Bien? Bueno, el segundo inciso es si las amenazas tuvieran como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia, de los lugares de residencia habitual o del trabajo. Por abandono es una renuncia prolongada a poder vivir en un lugar determinado o a abandonar un trabajo. Digamos que había en un tiempo que se discutía las situaciones en cuanto a qué pasaba si se daba el agravante cuando se obligaba a una persona a irse de una residencia temporal. Específicamente, cuando habla de residencia habitual, me está hablando descartando la figura de la temporalidad, por consiguiente no se daba esta situación de agravación. ¿Está? ¿Bien? Delito doloso, dolo directo de primer grado, las mismas circunstancias o situaciones que ya hemos visto determinadas. ¿Bien? Bueno. Profesor, disculpe, yo tengo una duda, que quizá es una pavada. No, nunca es pavada. Nunca. En este caso de la amenaza al funcionario público para arrancarle algún tipo de resolución, Ajá. ¿guarda algún tipo de relación con lo que es el atentado a la autoridad? Porque se usa intimidación. 237 y 239, ¿estás por ahí? Sí. ¿Cuál es la característica que requiere la resistencia a la autoridad? No, resistencia no, atentado. O el atentado, ¿cuál es la característica específica? Usar intimidación o violencia para... ¿y a qué implica la violencia? Poner manos sobre. Sí, pero en intimidación, se interpreta que es necesario también. Vos me estás planteando 237. A ver, no me acuerdo bien el número. Ajá. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año en que emplear intimidación o fuerza contra un funcionario público, contra persona que le prestare asistencia a requerimiento de acuerdo en virtud de un deber legal para exigirle la ejecución o omisión de un acto propio de sus funciones. ¿Está? Eso es lo que dice el 237. Y si vos te fijás, cuando hablamos de si la amenaza, como propósito de la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. Y aquí está hablando contra un funcionario público contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquí. Aquí es, primero que el bien jurídico es diferente. Estos son delitos que tienen que ver en contra de la libertad. Y la pregunta tuya tiene que ver, o el fundamento, el bien jurídico protegido, es las actividades de gobierno o de administración pública de gobierno. Son situaciones totalmente diferentes. Aquí, el sujeto pasivo, que vendría siendo el funcionario público, se ve compelido a la realización de otorgamiento de alguna concesión o medida por el uso de la amenaza. En el otro caso habla de una intimidación, que es digamos, una coacción psicológica, podríamos decirlo de alguna manera, pero que tiende a la no realización de un acto de administración. ¿Te ayudé, Gonzalo, o no? Sí. Yo lo había ¿Seguro? interpretado por el lado... Sí.
por el lado de por ahí hacerlos de A ver. sinónimos, el tema de la amenaza y la intimidación, pero no, sí, No. sí, no. Posicionamos en la cuestión del bien jurídico, sí, Y es que obviamente. a ver, esto, si bien esto ya lo saben, porque al menos los que venían cursando en la Comisión 2, ya yo les vengo insistiendo de manera recurrente, siempre les va a servir a ustedes tener en claro cuál es el bien jurídico sobre el cual opera una figura o opere otra. Y fíjense ustedes algo, por eso no me gusta a veces que se grabe. Fíjense ustedes algo que cuando les preguntan en los parciales, el primer punto de la pregunta a responder es cuál es el bien jurídico, y a partir de ahí baja toda la sistemática en cuanto a la pregunta. ¿Está? Ténganlo siempre presente eso. Les va a servir a ustedes para poder desarrollarse. Bien, ahora vamos a dar una clase específica con Mariano. Mariano, vamos a hablar de forma genérica del 153, ¿te parece? Sí, no hay problema. Bueno. Porque, perdón, lo hago, no se sientan los demás personas en la clase, se sientan apartados. Yo no me voy a hablar de esto producto de que me tomé la libertad de hablarlo con la doctora Castro y ver cuál era la bibliografía que, teniendo en cuenta el tiempo que tienen y las clases que nos quedan en adelante, de qué forma poderlos ayudar de la manera más factible y que les resultara provechoso a ustedes. Mariano, vos leíste, me dijiste que leíste algo del 153. ¿Está? Claro, sí. Sí, le Bien. pego una leída. Perfecto. Yo en sí había quedado que no iba a hablar, le doy 2 o 3, si se quieren, como se dice ahora, tips, se dice así, ¿no? O puntos para que tengan en cuenta. Fíjense ustedes que el tipo penal previsto en el 153, podríamos decir que en realidad establece 4 tipos de figuras. ¿Está? Una es la apertura indebida de correspondencia o acceso indebido a una comunicación electrónica, que es la reforma introducida, ¿no es cierto? El otro es la reforma introducida por la ley 26.338. El segundo tipo penal previsto es el apoderamiento indebido de correspondencia o comunicación electrónica. La otra situación también prevista es la supresión o desvío de correspondencia o de comunicación. Y por último, tenemos la interceptación o captación de comunicaciones electrónicas. Y después, el 153 bis establece lo que comúnmente se denomina el hacking. Es aquella actividad que materializan los hackers. ¿Está? Bien. Vamos al bien jurídico protegido, que es por ahí también, esto les puede llegar a servir, perdón, pero estoy resfriado, para establecer algún tipo de subdivisión respecto de lo que estamos viendo. Posición en la que se comparte, el bien jurídico protegido es la privacidad, me parece a mí. Siendo, pues si ustedes leen el título del capítulo, bien, ven que dice violación de secretos y de la privacidad. Me parece que el bien jurídico específicamente previsto por las figuras que trabajan dentro de esta órbita es la privacidad, siendo el secreto un elemento del tipo objetivo de los tipos penales específicamente previstos allá por el artículo 156, 157, creo recordar 156 y 157. Bien, primera situación a prever. Por consiguiente, a los fines de desentrañar las figuras previstas en este tipo penal en particular, tienen que tener en cuenta que es la privacidad el bien jurídico protegido. Son 4, dijimos, las figuras previstas. Una, si alguien quiere leer el tipo penal, me hace un favor. 153.
nadie lo tiene a mano, lo hago. Yo lo tengo a mano, profe. Lo leo si Dale, quiere. Mariano, gracias. Bien, completo, ¿verdad? Sí, O sí, solo sí, el primer. porque Bien. no, yo les voy a ir dando algún tipo de recaudo para que lo tengan en cuenta, nada más. Bueno. Dale. Dice, será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido, o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un Ahí ya despacho u tenemos otro papel, aunque no esté cerrado, tipo. o Claro. indebidamente suprimiere o desviare Tercero. de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida. En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido. Bien. La pena será de prisión de 1 mes a 1 Ahí año vienen si las el autor, agravantes. además, el agravante. ¿Lo leo el agravante también? Sí, dale. Bien. La pena será de prisión de 1 mes a 1 año si el autor además comunicare a otro o publicar el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica. Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá además inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Bueno, digamos que respecto del la primera figura contenida, esta cuando hablamos de apertura indebida de correspondencia o acceso indebido de una comunicación electrónica, digamos, ¿cuál es la acción que encuentra base para el reproche? Consiste en abrir indebidamente estos elementos que dice: carta, pliego cerrado, despacho telegráfico, perdón, que me quería acordar qué vendría siendo un despacho telegráfico, y recordé que ya no se usan más, es lo que comúnmente conocemos como telegrama. ¿Tá? ¿Se acuerdan que aquellos que tenemos cierta edad, había un telegrama que generalmente venía cerradito? Bien. O cualquier otra comunicación. Cuando habla de apertura, y sobre todo cuando hablamos en los tiempos que corren de una comunicación electrónica, es ingresar, introducirse en la correspondencia digital de otra persona sin importar la motivación. Digamos que cuando habla de apertura indebida, presupone una situación previa. Presupone que el mismo debe estar cerrado. Si no, no se puede abrir algo que ya está abierto. ¿Bien? Cuando hablamos de comunicación electrónica, tenemos que entender que abarca diversos medios tecnológicos: chat, mail, mensajes de texto, el WhatsApp, que utilizamos todos. Digo que la situación debe ser, el sobre o la correspondencia, el pliego específicamente dice pliego cerrado, la carta, deben estar cerradas. Sujeto activo puede ser cualquier persona. Es un delito doloso. Dolo directo de primer grado. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido que el error sobre el destinatario es una causa de exclusión de la culpabilidad. Segunda figura prevista es el apoderamiento indebido de correspondencia o comunicado. Y estos, como hablamos de apoderamiento, ¿a qué tipo penal ustedes lo pueden linkear, como dicen ahora? Al hurto. Exactamente, gracias Adam, exactamente. Como me habla de apoderamiento, por consiguiente, todas aquellas circunstancias que vieron para el 162, para apoderarme de algo, tengo que desapoderar a alguien. ¿Está? Por consiguiente, toma en cuenta tanto el apoderamiento furtivo, que se realiza mediante un engaño, una retención o una apropiación de la correspondencia o correo electrónico. Esto nos permite a nosotros establecer que puede ser sujeto activo
cualquier persona que no sea el destinatario de la correspondencia o de la comunicación. Cuando hablamos de supresión o desvío de correspondencia, suprimir significa afectar la existencia material, o sea, destruirla o sacarla del curso normal y habitual que tiene el mismo. Y por último, cuando hablamos de interceptación o captación de comunicaciones electrónicas, esto cobra significativa importancia y desde el punto de vista, digamos, de política criminal del Estado, tiene mucha importancia y hoy por hoy se ve altamente, se realiza de forma desgraciadamente habitual, es con esta problemática de las escuchas ilegales. Está a esa actividad viene a dar. Interceptar quiere decir tomar conocimiento, captar es tomar para sí, y solamente están autorizados en cuanto a las escuchas telefónicas y demás, aquellas actividades tienen que estar avaladas por la jurisdicción con previa autorización y tienen todo un derrotero a seguir en cuanto a. No es una situación difícil, si quieren podemos hacer algo. Me parece, para no tomarles más tiempo a ustedes en el día de hoy. Lean el material que se les subió al campus y, como ya me comprometí, el miércoles que viene, a esta hora, yo por ahí hacemos lo mismo que ahora para que no hacer dos veces, además, a esta misma hora hacemos una clase de repaso para las dos comisiones a, como comúnmente se denomina, código abierto. Ustedes pregunten y en la medida de mis escasos conocimientos podré ayudarlos o no. Siempre, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, puede ser que acá, veo que casi en todos los tipos penales dice Sí. Indebidamente. Sí. O sea que debe, por ejemplo, abrir o acceder indebidamente. Puede ser porque, por ejemplo, en algunas situaciones, en un marco de un proceso judicial, el juez puede estar... No, porque cuando te habla legitimado indebidamente es que hay Sí. sujetos que pueden, Sí, autorizados para. Y vos fíjate que las formas comisivas, me sirve el comentario, gracias, ahora te vas a dar cuenta por qué. Porque fíjate que una de las formas que establece el tipo penal es cuando, o de agravación, es cuando puede estar destinado a un grupo de personas, pero no así su publicación. Y la publicación y divulgación está a veces reprimida. En el marco, por ejemplo, de una organización institucional, se autorizan a que determinadas personas, a ver, bueno, no importa, no es tan problemático. En algunas situaciones que tienen que ver con la jurisdicción, se autoriza a que cierto grupo de personas, generalmente funcionarios, accedan de forma conjunta a determinado tipo de información. ¿Está? O sea, mi correo electrónico, suponte que tengo en el ámbito jurisdiccional donde me desempeño, no solo va direccionado a mí, sino va direccionado a 2 o 3 personas que tienen igual jerarquía que la que tengo yo. ¿Está? O sea que ellos en principio estarían autorizados. Lo que no se autoriza es la divulgación, por eso fíjate que el reproche se direcciona de forma independiente. Y si no se direcciona de forma independiente, se agrava la figura básica, que fue la última parte que vos leíste. ¿Está? Bueno, ¿les parece? Léanlo y el miércoles que viene lo vemos. ¿Bien? Ni les pregunto cómo van, ni una cosa más. No me vayan a preguntar el miércoles que viene, sobre todo porque van a faltar 24 horas o menos, no sé a qué hora es el parcial. ¿Qué temas ingresan y qué temas no? No lo voy a poder resolver esa situación. ¿Está? Esas situaciones voy a apagar la